Vamos al capítulo 21 del segundo libro de Samuel. Samuel, el último de los jueces, el primero de los profetas. Y vamos a leer a partir del versículo 15, algunos versículos en el nombre del Señor. Dice así: volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos, y David se cansó. Isbi Benot, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Gracias, Padre, por tu palabra preciosa y siempre precisa. Te adoramos y reverenciamos tu nombre santo. Reconocemos en ti nuestro Dios, nuestro amparo y fortaleza, el Dios de nuestra salvación. Que tu propósito en esta hermosa mañana sea cumplido en el nombre de Jesús. Amén. Lo primero que me llama la atención es cuando dice que volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel. Señores, los filisteos tenían a Israel al salto de la pulga. No pasaban unos años antes de que ellos se levantaran a dar problemas. Pero han pasado como 3000 años de ese acontecimiento, y todavía los descendientes de los filisteos, que ahora se llaman, ¿cómo se llaman ahora? Palestinos, Hamás y demás hierbas, siguen fuñendo. Y el problema es que esa gente Dios la mandó a matar hace 5000 años. ¿Ustedes no sabían eso? Cuando mi mamá empezó a leer la Biblia, a ella se escandalizó porque vio un Dios vengativo, porque la empezó a leer desde Génesis. Vio un Dios fuerte, vengativo, un Dios de guañangador, y ella como que no le gustó. Y no quiso volver a leer la Biblia por 30 años. Por eso yo recomiendo a que el que comience a leer la Biblia, comience por el Nuevo Testamento. Cuando entienda bien el Nuevo Testamento, entonces usted se mete en el Antiguo Testamento. ¿Cuántos de los que están aquí han leído el Nuevo Testamento entero ya? 4 gatos. Ah, pues eso da grima aquí. Eso da vergüenza y pena. Le voy a dar un secreto, y me permiten el margen. Un secreto. Si usted se lee 5 capítulos cuando usted se levante, que eso le toma 10 minutos, y 5 capítulos antes de acostarse, ¿usted sabe en cuánto tiempo usted se lee el Nuevo Testamento enterito? Enterito. En 2 semanas. ¿Cómo lo ven? ¿Usted cree que eso altera su vida, su estilo de vida? 5 capítulos cuando se levante y 5 capítulos antes de acostarse. Ahora le quiero hacer un desafío. Léanse el Nuevo Testamento entero en el mes de enero, para que este año le entre con una noción más clara de lo que es el plan de Dios para la humanidad entera, no para Israel nada más, sino para la humanidad entera. Eso es el Nuevo Testamento. El plan de Dios para toda la humanidad. ¿Cuánto lo van a hacer? Inténtelo y usted va a ver. Bueno, pues resulta que ese Dios vengativo que vemos en el Antiguo Testamento a veces no es debidamente interpretado ni entendido cuando tú no conoces la Biblia en su totalidad. Cuando Dios mandó a destruir la humanidad en tiempo del diluvio, ¿ustedes creen que Dios hizo lo correcto? ¿Cuántos lo creen? Ok. Ahora, el modus operandi del juicio de Dios, ¿cómo lo podemos discernir? Muy sencillo. Una vez Dios tuvo una conversación con Abraham y le dijo, hay 2 conversaciones interesantes que Dios tuvo con Abraham. Primero, cuando Dios iba a destruir a Sodoma, que empezó Abraham a interceder. Señor, pero si hubiera 100. No, si hubiera 100 justo yo no lo... Pero si hubiera 50. Y finalmente no había ni 50. Lo que había eran 8. Y a esos 8, ¿qué hizo Dios? Que los sacó. Porque una de las características del modus operandi de Dios cuando Él derrama su juicio es que saca a su pueblo. Eso pasó en el diluvio, eso pasó en tiempo de Sodoma y Gomorra, eso pasó en diferentes estadios del trato de Dios con la humanidad. Cuando Dios vino a destruir Nínive, duró más de 300 años mandándole profetas antes de destruirla. Entonces,
Hay un conversatorio interesante que Dios tiene con Abraham, que es lo que nos muestra el modus operandi de Dios en materia de juicio. Dios le dice a Abraham, mira, yo te voy a dar una descendencia que va a ser como la arena del mar y como las estrellas del cielo. Pero esa descendencia va a ser esclava 400 años en tierra extranjera. ¿Por qué? ¿Qué significa la palabra por qué? ¿Por qué justifica lo que yo voy a decir ahora? Porque aún no ha llegado al colmo la maldad del amorreo. El amorreo era la manera genérica de referirse a esas tribus que habitaban la Palestina de aquel tiempo. Eran 7 tribus: amorreos, jebuseos, gergeseos, jebuseos, fereceos, etc. Y de manera genérica, amorreo. Aún no ha llegado al colmo la maldad del amorreo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Josué, 400 años más tarde, cruza el Jordán y llega al frente de la ciudad de Jericó, había llegado al colmo la maldad del amorreo, ¿me entienden? En el diluvio Dios usó agua para destruir la humanidad, que había llegado al colmo de la maldad en ese tiempo. En tiempo de Sodoma y Gomorra mandó 2 ángeles y la maldad había llegado a un colmo tal que a los ángeles los quisieron violar. ¿Ustedes no han leído eso? Le dijeron a Lot, sácanos esos embrotes que están ahí. Lo querían arreglar. Y Lot sale, no, yo prefiero darle mis hijas vírgenes. Óyeme, mucho que decir, pero evidencia claramente cuáles eran las intenciones. Y dice la Escritura, hombres, jóvenes y viejos. Para los que creen que lo que se corrompen son los jóvenes nada más. Cuando una generación está corrompida, se llena de viejos verdes. Entonces, cuando llega al colmo la maldad de una generación, se puede activar ese fenómeno que a la Biblia le llama juicio, día de Jehová o algo por el estilo. Déjeme decirle que no estamos muy lejos de llegar al colmo de la maldad. Esta generación no está muy lejos de llegar al colmo de la maldad. Entonces, estas generaciones llegaron al colmo de la maldad en tierra palestina. Y Dios le dijo a Israel, porque entonces en ese momento el brazo ejecutor del juicio de Dios era el pueblo santo, el pueblo de Israel. Dios le dijo a Israel, destruye esas naciones. Destrúyelos. No deje nadie vivo de esas naciones. ¿Tú sabes lo que hizo Israel? Lo que solemos hacer nosotros muchas veces, que tenemos una idea mejor que la que tenía Dios. Oye, Dios está pasado. Es como a Dios se le ocurre. Dice que yo acabe con todo cuando yo puedo usar a esta gente como mulo, como esclavo, y además de eso cobrarle. ¿Sabe lo que hizo Israel? Dice la Biblia, que lo volvió tributario. O sea, los puso a producir dinero. Y muchas veces la gente cae en esa trampa. Ahora mismo el postulado fundamental de las doctrinas neoliberales que están gobernando este país y el mundo, yo lo entendí un día que estaba leyendo un artículo del Washington Post de un economista que decía que había que legalizar la droga. Y dio razones muy buenas, muy contundentes. Dice, miren, los Estados Unidos gastan, qué sé yo, cuántos mil millones de dólares en combatir la droga. Y la droga no ha descendido, sino que se ha aumentado. Y se ha vuelto un negocio de qué sé yo, cuántos mil millones de dólares. Además de eso, tiene que gastar cientos de millones de dólares en rehabilitar adictos. Si la legalizamos, decía él, le cobramos impuestos y en vez de que se vuelva un gasto, se vuelve un beneficio para el Estado. A mí se me prendió un bombillo y ahí yo entendí el neoliberalismo. La doctrina fundamental del neoliberalismo consiste en una cosa muy sencilla. No combatamos el mal, saquémosle dinero. Eso explica en República Dominicana, no combatamos la delincuencia, saquémosle dinero. Por eso el 30% de los hogares de Santiago han sido asaltados. Porque se volvió una industria. No combatamos el narcotráfico, saquémosle dinero. Acaba de ocurrir un escándalo extraordinario porque las autoridades están hasta el pescuezo de involucrados con el caso del narcotráfico de la institución esa de la policía ¿cómo que se llama? Del DICAN, que inclusive están hablando hasta de disolverlo. No combatamos la inmigración ilegal haitiana, saquémosle dinero.
El día pasado se perdieron 100,000 que lo deportaron. Pero cada uno de esos 100,000 tuvo que entrar otra vez y pagar 3,000 pesos. Tira número para que tú veas. Entonces, desgraciadamente, cuando esos esquemas de conducta de no combatir el mal, sino sacarle dinero, gobiernan, lo que viene es desastre. Dice mi Biblia que el principio de todos los males es el amor al dinero. Cuando la gente está dispuesta a hacer lo que sea por dinero, hay problema. A eso le pasó al Israel antiguo. Dios ordenó que destruyeran esas naciones, pero ellos prefirieron sacarle dinero. Resultado, 1000 años más tarde, ahí está David, el pobre David, con los filisteos encima. Entonces, volvieron, dice aquí, verso 15, los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos, y David, dice, ¿qué dice ahí? Déjame decirte algo muy interesante. Ustedes se han fijado que a los soldados lo entrenan y le dan como candela. Aquí, ustedes no han visto en las películas norteamericanas lo que es un sargento. Un sargento es una cosa terrible en el ejército norteamericano. Aquí, hace unos años, murieron 2 jóvenes en entrenamiento militar en la base aérea de San Isidro, porque entre el entrenamiento que le dieron fue meterlo en una laguna como 10 horas con el fusil arriba. Y algunos de ellos cogieron bacterias y hasta se murieron. En el entrenamiento militar, a un muchacho lo agarran y lo foguean y le dan fuete para que se haga duro, fuerte y resistente para la guerra. Porque la guerra es la actividad más estresante que puede existir. Y si tú no estás preparado física y emocionalmente, tú te vuelves una porquería en el frente de batalla y es un desastre. Entonces, en la antigüedad era peor, porque después que se inventó pelear de lejos, ahora es más fácil. Porque ahora si tú te cansas, tú te pones detrás de un palo y dejas que los tiros te pasen encima, lo que tú respiras un ching y vuelves y agarras. Pero en la antigüedad el pleito era cuerpo a cuerpo. Por lo que cansarse en el campo de batalla podía ser letal. Incluso tú no podías caerte. Por eso que el ejército romano tenía, en el equipo militar romano estaba que las sandalias o botas, dependiendo de qué etapa del año fuera, tenían que tener clavos como los que usan los futbolistas para no resbalar. Porque tú resbalar en el campo de batalla podía ser letal. Entonces, cansarte en una lucha cuerpo a cuerpo era sumamente peligroso. Por lo que tú tenías que tener un gran adiestramiento físico. Otra cosa, muchas veces hemos visto en las películas de Hollywood como una especie de coreografía. Una coreografía muy bonito. Como la que hacía ya Veneno con Relámpago Hernández. Una tremenda coreografía. Pero amado, no era así. Las luchas entre los antiguos eran prácticamente artes marciales. Había que tener una extraordinaria habilidad y concentración. Entonces, tú ibas a pelear con un tipo que tenía tanto entrenamiento como tú. Por lo que tú tenías que ser sumamente ágil. En la película que mejor se ejemplifica en qué consistía esta agilidad es en la película de Troya. ¿Cuántos vieron Troya? ¿Se acuerdan cuando en una ocasión se decide, lo mismo que se decidió en tiempo de Goliat y David? Se decidió que la batalla la decidieran 2 campeones, nada más. Y buscaron cada uno un campeón. A Brad Pitt le buscaron, que hizo el papel de este muchacho de Aquiles. A Brad Pitt le buscaron un gigante, ¿se acuerdan? ¿Y qué hizo Brad Pitt? El gigante le tiró la lanza, después le tiró la jabalina, él le esquivaba y venía ahí concentrado, dio un brinco y le clavó la espada en la yugular y siguió corriendo porque él sabía que ese gigante iba para el suelo. Y así fue. ¿Cuántos vieron esa escena? Una de las mejores escenas que tiene esa película. En esa película tú puedes ver, como en la película de 300 también, lo que era la guerra primitiva, que era una guerra sumamente técnica. ¿Están conmigo? Técnica. Entonces, David era un hombre de guerra, bien fogueado, bien entrenado, pero ya David no era un muchachito cuando esto está pasando.
Es probable que David rondara los 60 ya. Pero eso no era nada para un guerrero. Porque acuérdense que Caleb conquistó Hebrón cuando tenía 80. Y uno de los argumentos que le dio a Josué fue, mira, todavía yo salgo para la guerra igualito que hace 40 años. Ustedes saben que David era como una estrella de rock en Israel en ese tiempo. Una gente de, un actor de cine, una persona famosísima. Ustedes se acuerdan el eslogan de las mujeres israelíes de aquel tiempo. Era, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000, ¿verdad? David era como una estrella de rock en esa época. Y su estrellato comenzó cuando él agarró y derribó un gigante. Pues por poco un gigante lo psiquitrilla aquí a él. Él iba a comenzar con un gigante, iba a terminar con un gigante. Porque dice aquí que se cansó. ¿Tú sabes lo que significa que un guerrero en el pleno de un campo de batalla de esa época, que era cuerpo a cuerpo, se cansara? Entonces, en el verso 16 dice que Isbi-Benot, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siglos de bronce y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Cuando él lo vio que se cansó, el gigante, que para darnos una referencia de quién era más o menos el gigante, nos dice el peso de su lanza, dice que pesaba 3 kilogramos. Y tú dirás, bueno, pero ¿qué significa que pesara 3 kilogramos? Bueno, déjame decirte que en toda la historia de la humanidad, una lanza nunca pesó más de 1 kilogramo. Y en la actualidad, parte de los Juegos Olímpicos es el lanzamiento de jabalina. Hoy en día pesan 800 gramos si es para los varones y 600 si es para las hembras. Por lo que una jabalina o una lanza de 3 kilogramos significa que este tipo era, si nos vamos a proporcionar la cosa, el equivalente a 3 hombres en dimensión. Entonces se levanta contra David un gigante que encima de eso no es que es un guerrero entrenado, por lo que era como una especie de ninja. Un gigante ninja, y encima de eso tiene una gilet, una espada nueva. ¿Tú sabes lo que quiere decir una espada nueva? Que esa espada no estaba mellada, porque en la guerra las espadas se desguañangaban. Esa espada estaba nuevecita, recién afiladita. Y se le cuadra al gigante ninja. Un gigante me trajo un micrófono nuevo. Entonces, aleluya. La situación es crítica, hermano. No es lo mismo tú enfrentarte con una onda, un gigante, tú con 14 años sin juicio todavía. Confiando en Jehová. De lejos, porque fue de lejos el pleito, a tú fajarte cuerpo a cuerpo con un gigante ninja que tiene una gilet. Yo quería que tú entendieras esta situación para que te des cuenta la gloria de Jehová, lo grandioso que es nuestro Dios. Y la importancia que este texto nos enseña de la comunión y del cuidado que debemos tener unos con los otros. Porque este gigante se levantó ceñido con una espada nueva para matar a David. Más, la palabra, el verso 17, la palabra más en español quiere decir pero. Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda. ¿Quién era este Abisai? Abisai era uno de los hijos menores de un tal Sarbia. Los hijos de Sarbia fueron un equipo militar muy importante en la vida de David. Por ejemplo, Joab había sido secretario de Estado de las Fuerzas Armadas, ministro de Defensa. Era un muchacho sumamente eficiente como militar, pero muy independiente y medio bellaco. Hizo par de fullería. Por ejemplo, mató en tiempo de paz a Abner, que fue el primer ministro de Defensa que tuvo David. Y además de eso, cuando el caso de Absalón, el hijo de David que se levantó contra él tomó una decisión independiente. David había dicho, no me maten mi muchacho, como cualquier papá, ¿verdad? El muchacho está rebelde, le vamos a dar papá, pero no me lo maten. ¿Qué hizo Joab cuando lo vio que se agarró de la greña? Ustedes se acuerdan que él estaba orgulloso de su melena y la melena fue la que lo enganchó. Que le dijo al soldado, mátalo.
Dijo, no, pero David dijo que no lo maten, pásame la espada. Fue y lo mató personalmente. Fue una decisión militarmente correcta. ¿Por qué? Porque él sabía que ese muchacho iba a seguir dando agua a bebé, produciendo bajas y muertes y problemas en Israel. Fue una decisión militarmente correcta, pero fue una decisión en desobediencia y una decisión independiente. Que en los líderes, en el reino de Dios, es un problema. David le pasó todas esas cosas, aunque en su lecho de muerte, estoy hablando con gente que lee la Biblia, lo mandó a ejecutar. Le dijo a Salomón, mira mi hijo, tú sabes que yo tenía compromiso, más o menos estoy parafraseándolo, con la familia de Sarvia y por eso nunca toqué a Joab, pero Joab es un tipo negativo, así que mejor sal de él, elimínalo. En su lecho de muerte David le aconsejó a Salomón eliminar a todos los enemigos. Al que no pudo eliminar fue al sacerdote Abiatar, que había sido fiel a David, pero que al final del reino se había volteado y no lo mató, pero lo desterró. Por eso Salomón comenzó su reino en paz, porque fue libre de enemigos, igual que Isaac. Cuando Abraham se va a morir, ¿sabe lo que hizo para que Isaac tuviera paz? Que a los hijos que tuvo con Cetura le dio dones y lo mandó lejos. Por tanto, fue una decisión correcta, pero en desobediencia. Entonces, estos hijos de Sarvia, aunque eran algunos de ellos medio bellacos, eran gente de fidelidad probada. Y en este caso pertenecían a una familia de guerreros de tradición. En este caso es vital la actitud de Abisai, porque Abisai ve de repente que David está con la lengua afuera y se nos cansó el hombre, espérate. Y de repente ve el gigante ninja con su gilet dispuesto, un hombre que era 3 veces él, no miró eso, fue y enfrentó al gigante y lo venció. Ahora bien, tiene más mérito que lo que hizo David, porque David fue con una onda, este fue cuerpo a cuerpo. Gracias a su técnica, a lo que él conocía de guerra, pudo eliminar al gigante. Pero esto es sumamente interesante porque David era el líder y él pudo asumir otra actitud diferente. Por ejemplo, mira este rey de la porra, ya mira, ya está caduco, ya hasta se está cansando. No. Él no pensó, en ningún momento descalificó a David, sino que lo defendió con su vida. Y por esa razón, hoy nosotros podemos contar esa historia. Porque David lo que tenía frente a sí era una sentencia de muerte. Él no iba a poder enfrentar a ese gigante como enfrentó a Goliat. No iba a poder porque no tenía fuerzas para pelear con un hombre normal, menos con un hombre que valía por 3. ¿Entienden? Pero ahí estaba Abisai. Ahí estaba Abisai. Abisai captó lo uno y captó lo otro. Verso 17 dice, mas Abisai, hijo de Sarvia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo, nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. En aquel tiempo, algunos reyes acostumbraban salir a la batalla porque eso le da mucho ánimo a la tropa, el hecho de que el líder esté ahí en el frente. Pero es muy peligroso. Ya los ejércitos más modernos, como en el caso de los romanos, no exponían a sus generales a la guerra, sino que lo colocaban en una colina donde él veía la batalla y daba órdenes con un cuerno a los centuriones o a los tribunos, que eran los jefes de las cohortes. Le daba órdenes con un cuerno, con una trompeta. Había un código para recibir y dar órdenes. ¿Por qué? Bueno, porque resulta más barato producir un infante que producir un general. Entonces, es preferible para un ejército racional perder 10 infantes y no un general. Entonces, de ahí en adelante, no fue él que lo decidió, fue su equipo que dijeron, de ahora para adelante, usted no sale más para la guerra. Usted va a dirigir su guerra desde otro lado. No sea que apagues la lámpara de Israel. Hombres al fin creyeron
que la lámpara de Israel era David. Estaban equivocados porque la lámpara de Israel es Jehová. Y Jehová podía levantar 500 a David. ¿Me entienden? Pero como eran hombres, su entendimiento era limitado, pensaron que debían cuidar a su rey porque si lo mataban a él iba a haber problemas. Otra cosa importante que pasó ahí, ese día. Si el gigante hubiera logrado matar a David, Israel hubiera perdido la guerra. Yo no recuerdo en qué momento en la historia un ejército que ha perdido a su líder no ha perdido la batalla. Siempre que un ejército pierde el líder, pierde la batalla. ¿Entiende? Porque se desmoraliza. Entonces, eso que ocurrió ahí tuvo un gran impacto. Produjo una transición en la vida y en el oficio militar de David. Pero también es una gran lección para nosotros. Número 1. Antes tenía el reloj frente. Ok, está bien. Número 1. Aunque tú hayas matado gigante antes, te puedes topar con otro que tenga una gilet nueva para ti. No te duermas de ese lado. Número 2. Qué bueno que hay un Abisai. O sea, esto es un asunto de equipo. Si tú te cansas, tiene que haber otro que te ayude. Por eso somos un cuerpo. David era una estrella, pero por poco lo apagan. Pero ahí estaba Abisai. Entonces, yo quiero que tú te armes de ese sentir en este año. Y que tú digas, si yo estoy, no lo matan. Si yo estoy, no se cae. Si yo estoy, no se derrumba. Si yo estoy, yo meto la mano y yo también me fajo para que no tengamos desgracia. Porque son muchos los que se hacen los chivolocos y cogen la de Villadiego cuando hay una desgracia. San Pablo es el mejor modelo. Cuando San Pablo estaba en la cárcel en Roma, en la segunda carta de Timoteo, que es la despedida de Pablo, una de las palabras que dice, todos me has abandonado, menos Lucas. Demas, uno de su equipo, me ha dejado amando este mundo. O sea, Pablo tenía a alguien en su equipo que se le fue para el mundo. Óyeme bien, amado. Si yo hubiera estado en el equipo de Pablo, Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que a veces, cuando hay momentos difíciles, tú no encuentras a nadie. Pero David encontró a Abisai. Propón en tu corazón que este año tú vas a ser como Abisai. Que no se puso a cuestionar. Porque si hubiera sido un chismoso cibaeño, hubiera dicho, pero este líder está fuñón porque mira, ya se está cansando, vamos a tener que cambiarlo. Y le llevan el pecueso a David. Pero ven acá, ¿y qué es lo que le está pasando a este hombre? No era un guerrero. Él no era un guerrero. No es una estrella, no entró al estrellato matando a un gigante. David era un hombre. El que se sienta al lado de ti, en ese asiento, tu asiento favorito, todo el mundo tiene su asiento favorito en la iglesia, que se sienta a tu lado, es un ser humano. Pero los que se paran aquí también, y los que están allá atrás, los que vienen y los que se van, son seres humanos. Y los seres humanos somos limitados. Ahora, juntos somos dinamita. Juntos somos poderosos. Juntos somos más fuertes. Eso fue lo que pasó en esta oportunidad. Ahora bien, ¿cuál fue el resultado final? Porque hemos visto el proceso en que este hombre extraordinario, este tremendo guerrero, se cansa porque su cuerpo llegó a un límite. Y gracias a Dios que ahí tenía alguien alerta, porque eso es otra. Estaba alerta. Si él hubiera estado embullado en su propia lucha, pero como él estaba cerca del rey, él estaba alerta y pudo darse cuenta de lo uno y de lo otro. Pudo darse cuenta cuando David sacó la lengua, dijo, está cansado, y pudo darse cuenta de cuando el gigante venía listo para entrarle a David a dos manos. Pero la cosa no termina ahí. Vamos a ver cómo termina el capítulo.
Dice, otra segunda guerra hubo después en God contra los filisteos. Entonces Sibecai, Husatita, mató a Asaph, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Siguen los benditos gigantes. ¿Por qué había gigantes en Israel? Porque cuando Israel llegó a la tierra de Canaán, no los liquidó como Dios había mandado. Y el resultado fue que cientos de años más tarde todavía estaban los benditos descendientes de los gigantes. Claro, ¿qué era un gigante? Mira, los romanos decían que los antepasados de los alemanes, los germanos, eran gigantes. Porque el romano promedio medía 5'2" y el germano promedio medía 6'2". Todo el que tú tienes que mirar para arriba para verle la cara, tú crees que es un gigante. Por lo que el concepto de gigante no tenía que ser como apareció el otro día en las redes sociales, hace como un par de años, y en el internet, unos benditos gigantes que habían encontrado que eran del tamaño de este edificio, unos esqueletos. ¿Cuántos vieron eso? Eso resultó ser un fraude, porque eso es lo que más hay en internet, fraude. No se lleve de lo que usted ve en internet. No, eran gente probablemente de 7, de 8 pies, una persona todavía de 8 pies es un gigante. Entonces, esos gigantes, que encima de eso eran hombres corpulentos, entrenados para la guerra, que valían por 3 hombres comunes, continuaron en esa tierra porque Israel desobedeció la orden que Dios le dio 1000 años antes. Hubo otra vez guerra en God contra los filisteos, en la cual Elahán, hijo de Jare, Oregín de Belén, mató a Goliat Geteo. Este fue otro Goliat. El asta de cuya lanza era como un rodillo de telar. Ellos ponían como ejemplo siempre que eran cosas muy grandes, muy fuera de lo normal. Después hubo otra guerra en Gad, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 en los pies, 24 por todo, y también era descendiente de los gigantes. Este era cinqueño, el conjurado. Si hubiera sido de República Dominicana hay problema, porque aquí los cinqueños hay superstición con eso, los perros cinqueños. Una vez un campesino me estaba a mí tratando de enseñar cómo invocar un bacá, y me decía que necesitaba un perro negro que fuera cinqueño. Si supiera que ahora yo tengo una perra negra que es cinqueña. La Rottweiler mía. El caso, mi amado, es que aquí hay superstición con este asunto de los cinqueños. Este bendito gigante, además de ser gigante, era cinqueño. Por lo que ya usted se imagina el nivel del problema. Este desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos 4 eran descendientes de los gigantes en Gad, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. Quien viene a consolidar la aniquilación de los gigantes, según este pasaje que hemos visto, es David. Debió haberlo hecho Josué, pero lo hizo David. Y lo bueno del caso es que el estrellato de David comienza matando un gigante y en esta etapa de su vida culmina prácticamente aniquilando a los últimos gigantes que quedaban. Gigante en el lenguaje bíblico es una fuerza que se levanta contra ti, que tiene más fuerza que tú. Nosotros, los cristianos del siglo XXI, vivimos luchando contra gigantes. Nosotros no solamente tenemos que luchar contra fuerzas espirituales malignas en los aires. Dice San Pablo en el capítulo 6 de la carta a los a los Efesios. Dice que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Nuestra lucha es contra gigantes. Pero también nosotros tenemos que luchar contra un sistema que se ha ido estableciendo e imponiendo, que también es gigantesco. No podemos contra ese sistema por nuestra propia fuerza. Lo único que nos queda son 2 cosas, extrayéndolo de esta verdad que hemos visto hoy. Número 1, no dejar de combatir, aunque estemos cansados. Y número 2, no estar solos. Tenemos que saber que como ejército no peleamos solo. La gran victoria de los ejércitos antiguos consistió
en que aprendieron a trabajar en equipo. Los primeros que inventaron eso fueron los espartanos, cuando crearon la llamada guerra de falange, donde tú cuidabas al de tu izquierda. No se puede pelear solo. Tú necesitas a la iglesia. Tú necesitas a tus hermanos de tu célula o de tu hogar de bendición. Tú necesitas a tu familia de la fe. Tú necesitas a los que están en tu entorno, que son los que te pueden ayudar cuando estés cansado. Y no importa cuán importante seas o cuán grande hayas alcanzado ser en este camino, siempre vas a necesitar un Abisai. Amén. ¿Cuántos de los que están aquí en este año se van a proponer ser como Abisai? Yo voy a estar vigilante y voy a ver cuando venga un gigante, yo lo voy a combatir para defender a mi hermano. Hay un refrán que dice que la iglesia es el único ejército que mata a sus soldados heridos. Cuando veamos a alguien derribado, derrotado, herido, el trabajo de nosotros es que, si es de nuestro ejército, ahora si es del ejército contrario lo matamos, pero si es de nuestro ejército, vamos a levantarlo. Amén. Un año decisivo, un año de desafío, un año que en República Dominicana va a estar caliente porque es el año previo a las elecciones. Ustedes saben que este país se activa y se aloca en tiempo de elecciones. Pues es un año en el que nosotros debemos estar firmes y unidos. Pero sobre todo, francamente, las condiciones están dadas para que este sea el año en que el Señor vuelva a buscarnos. Porque como les dije al principio, cuando Él va a derramar juicio, primero saca a su pueblo.